En este video voy a explicar cómo crear una tabla de distribución de frecuencias y gráficos para una variable cuantitativa discreta en Excel. Para esto he seleccionado el siguiente ejemplo. A un grupo de estudiantes seleccionados al azar en el programa de psicología de la Universidad Privada del Norte que participaron en un experimento se les pidió que memorizaran una lista de 6 palabras. Más tarde se les solicitó que recordaran el mayor número de ellas y los resultados fueron los siguientes. Se nos pide elabore una tabla de distribución de frecuencias. Esta será la tabla de distribución de frecuencias y para esto primero debemos recordar cuáles son las partes de una tabla de distribución. Primero debemos considerar el número de la tabla que va de forma correlativa. Como este es el ejemplo 1, entonces colocaremos aquí tabla 1. Seguido del título, que en este caso debemos considerar siempre la distribución de la muestra según la variable que vamos a estudiar. Es por eso que colocaremos como título distribución de 25 estudiantes de psicología de la Universidad Privada del Norte según el número de palabras que memorizaron en el experimento. Justamente esta es la variable cuantitativa discreta, el número de palabras. Por aquí tenemos que colocar los encabezados o los conceptos. En este caso será la variable, la frecuencia absoluta, relativa, porcentual y sus respectivas frecuencias acumuladas. Luego viene el cuerpo, donde vamos a colocar justamente es lo que vamos a desarrollar. Y finalmente tenemos como la última parte de nuestra tabla el pie de la tabla, donde solamente estamos considerando la fuente. Aquí tenemos los valores de la variable y tenemos que colocar sus frecuencias absolutas. Para utilizar las frecuencias o para colocar las frecuencias absolutas en Excel vamos a hacer uso de una función que se llama contar si. La función contar si lo que va a hacer es, no me va a devolver la cuenta de cuántos datos que coincidan con este número en esta lista de datos. ¿Sí? Eso es justamente las frecuencias. Primero, para poder utilizar o para hacer uso de esa fórmula, de esa función, vamos a darle un nombre definido a este rango de celdas. Seleccionamos y desde el cuadro de nombres vamos a colocarle el nombre lista. Presionamos la tecla Enter y ya tenemos un rango definido que se llama lista. Ahora pasemos a esta celda para colocar la función contar.si, que es la que comentaba que íbamos a utilizar. Esta función tiene dos parámetros, el rango y el criterio. El rango es justamente este rango de datos que también lo podríamos seleccionar y también ya lo podemos escribir porque lo hemos creado como un nombre. Escribimos lista. Luego separamos por coma o punto y coma de acuerdo a la configuración regional de nuestra computadora y colocamos el segundo parámetro que es el criterio. En este caso el criterio es lo que se encuentra en la celda B14. Cierro paréntesis y Enter. Que esto ya me muestra la frecuencia absoluta de este valor. Quiere decir que tengo un dato con el número 2. Es justamente este dato de aquí. Voy a hacer un arrastre hacia abajo para copiar las fórmulas para cada uno de los valores de las variables. Y aquí ya tengo entonces todas las frecuencias de cada uno de sus valores. Luego tengo que calcular el tamaño de la muestra, que es la sumatoria de todas las frecuencias. Entonces para esto, desde la pestaña Inicio, voy al botón Autosuma y voy a seleccionar Suma. Ya tengo la suma de todas las frecuencias absolutas. Presiono Enter y justamente me da 25, que es el tamaño de la muestra. Para hallar las frecuencias relativas, recordemos que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Así que aquí voy a poner la fórmula, que es una división, es igual a lo que tengo en esta celda entre el tamaño de la muestra, que es la celda C19. Y como siempre va a ser la celda C19, voy a presionar F4 para poder luego copiar esta misma fórmula hacia abajo. Presiono Enter
Y ahora arrastro hacia abajo y ya tengo todas las frecuencias relativas. Lo mismo aquí, voy a hacer la sumatoria y la sumatoria me tiene que dar en total 1. La sumatoria de las frecuencias relativas tiene que ser siempre 1. La frecuencia relativa porcentual o la frecuencia porcentual va a ser igual a la relativa pero expresada en porcentaje. Así que simplemente aquí queda signo igual y le doy la referencia de celda. Presiono Enter, arrastro hacia abajo de todas las frecuencias. Luego también le doy la sumatoria, suma, pero esta vez a toda esta columna le voy a dar el estilo porcentual. Aquí desde la pestaña Inicio en el grupo Números le voy a presionar el botoncito Estilo porcentual. De esta manera tengo las frecuencias relativas pero expresadas en porcentaje. Ahora pasamos a las frecuencias acumuladas. Recordemos que la frecuencia acumulada es, en el caso del primer valor, vamos a colocar signo igual y es la misma frecuencia. La frecuencia de ese valor. Es decir, esta primera frecuencia en este ejemplo va a salir 1. Pero para todas las demás, para todas las siguientes va a ser signo igual, la frecuencia de ese valor más la frecuencia acumulada anterior. De la frecuencia acumulada anterior. Entonces, como ya tengo la fórmula, simplemente la arrastro hacia abajo. Ahora, recordemos también que la última frecuencia acumulada debe ser igual al tamaño de la muestra. Y ahí efectivamente es 25. Para el caso de las frecuencias relativas acumuladas, se hace lo mismo, pero esta vez con la columna de las relativas. Como anterior esta no hay una acumulada, simplemente aquí es igual, pero para todas las demás será signo igual, la frecuencia relativa más la acumulada anterior. Ahí está, más la acumulada anterior. Y de esta manera arrastro nuevamente hacia abajo y ya tengo todas las frecuencias relativas acumuladas. La última frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1. Como las acumuladas porcentuales son iguales a las relativas, entonces simplemente aquí sí es igual todas, ¿no? Ponemos signo igual, arrastramos hasta la última, pero esta vez nuevamente lo expresamos en estilo porcentual. Y la última frecuencia acumulada, relativa acumulada porcentual, tiene que ser 100%. Bien, y así hemos terminado de elaborar una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa discreta. Ahora vamos a pasar a la parte número 2 que dice elabore un gráfico apropiado. Para este tipo de variables tenemos algunos gráficos apropiados como lo son el gráfico de barras, gráfico de bastones y gráfico de escalones. Voy a explicar cómo los podemos realizar también con esta herramienta Excel. Para crear el gráfico de barras necesitamos las frecuencias absolutas. Así que voy a seleccionar todas las frecuencias absolutas y desde la pestaña Insertar, en la opción de gráficos voy a escoger el primer gráfico de columnas. Ahora voy a ubicar este gráfico por este lado y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este eje me deben aparecer los valores de la variable. Así que eso es lo que voy a cambiar en el eje horizontal. Selecciono el gráfico, pestaña Diseño, seleccionar datos y donde dice etiquetas del eje horizontal voy a presionar Editar y en rango de rótulos del eje voy a seleccionar esta vez los valores de la variable. Damos clic en Aceptar, nuevamente Aceptar y ya tenemos por aquí los valores de la variable. El título y el pie del gráfico es importante que estén y van a ser los mismos que tiene la tabla, pero esta vez llamaremos gráfico número 1 y todo lo demás es igual. Bueno, para efectos del video por tiempo le voy a borrar esta parte y voy a pasar a realizar el gráfico de bastones. Para realizar un gráfico de bastones es muy similar al gráfico que acabamos de crear. Selecciono las frecuencias absolutas, desde la pestaña Insertar selecciono columnas
y selecciono la primera opción. Luego nuevamente tengo que cambiar o editar el eje de horizontal, así que desde seleccionar datos, en etiquetas del eje horizontal voy a editar y le colocaré como rango de rótulo a los valores de la variable justamente. Damos clic en aceptar y nuevamente aceptar. Nuevamente este gráfico también debe tener su título, pero en este caso le voy a borrar. Ahora, la diferencia con el de barras es que los bastones muestran las barras más delgadas. Así que en este caso damos clic derecho a las barritas, le vamos a dar clic derecho y vamos a colocar la opción dar formato a la serie de datos. Ahora, dependiendo de la versión de nuestro Excel, nos va a aparecer un cuadro de diálogos o una ventanita acoplada al lado derecho. Lo que tenemos que buscar es la opción ancho del intervalo. En este caso vamos a cambiarle a ancho de 500. Presionamos Enter, podemos cerrar esta ventanita y ahora fíjese que ya tenemos el gráfico de bastones. Finalmente, para el gráfico de escalones, tenemos que utilizar ahora las frecuencias acumuladas. Para esto, lo que voy a hacer es copiar las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Las voy a copiar hacia acá abajo. Acá las voy a pegar solamente los valores, solo valores. Y también otra cosa que voy a copiar son las etiquetas, porque recordemos que siempre en el eje horizontal deben estar las etiquetas. Vamos a poner por acá también solo valores. Ahora, a esta columna de las acumuladas voy a agregarle el 0 y le voy a poner 0 y 1 a todas las demás frecuencias acumuladas que sí existen. Este 1 va a ser el alto que va a tener el escalón, ¿no? Porque es como vamos a crear en realidad un gráfico de barras apilado, pero este alto va a ser el alto del escalón. Ahora les explico. Selecciono estas dos columnas y desde la pestaña insertar, esta vez en gráficos de columna, vamos a seleccionar el gráfico que dice columna apilada. Esta columna apilada nos ha traído estas dos barras, pero esta es la que tiene tamaño de alto 1, como le hemos puesto acá. Hemos agregado este 0 para que justamente aparezca también aquí el número 0 en el eje vertical. Recordemos que para el eje horizontal yo necesito estas etiquetas. Así que nuevamente hacemos lo mismo de seleccionar datos, editar las etiquetas del eje horizontal. Y esta vez, bueno, como ya está acá y además necesito esta celda vacía, selecciono todas, presiono aceptar y ya tengo mis etiquetas del eje horizontal. Ya está, ahora sí coincide. Voy a borrar esta parte de acá. Y ahora sí, para que podamos apreciar que es el gráfico de escalones, vamos a seleccionar la segunda barra, la barra azul. Clic nuevamente en dar formato a serie de datos y ahora el ancho del intervalo, en vez de colocar el máximo ponemos el mínimo, que en este caso será 0. Otra cosa que tenemos que hacer es desde relleno le vamos a seleccionar sin relleno y desde borde vamos a seleccionar sin línea. Listo, entonces ahora ya podemos cerrar esta ventanita y ya tenemos nuestro gráfico de escalones. Ahí tenemos entonces los 3 gráficos apropiados para una variable cuantitativa discreta.